Esta conseja es por un rey y la gallina. Había de ser un rey y él quería muy bien a los judíos. Y él tenía un visir que no podía ver a los judíos. Y él se nervaba cada vez que el rey decía tanto los judíos son inteligentes y buenos y mucho más tienen odio de los cristianos. Le dijo al rey, ven a hacer una prueba. Llama a un judío aquí y yo voy a estar con él y damos una cosa para hacer y miraremos quién la va a hacer más buena. El rey le dijo, yo estoy pronto. Llama a un judío de él y le dijo, mira, yo trouxe 2 gallinas. Le dijo, una gallina, cada uno va a tomar una gallina. Y yo quiero cada día que vengas de mí al palacio y que digas, la gallina está buena. Ama ninguno de vosotros que no quite la palabra, la gallina se murió de su boca. Dijeron, bueno, vino el cristiano, tomó la gallina, le hizo una camareta como palacio, le metió que tenga caliente, adentro, helado, y mabrer, y cuál uno le metió, que no se hiele, que no se caliente, y la comida más buena le marcó, le trajo un doctor que cada vez la mire, que no se le muera. Y el judío tomó la gallina, está caminando a la calle, y uno está viendo, uno prueba que tiene al cortejo cuántas gallinas. Vino le llamó, le dijo, mira, yo... ¿Qué hace esta gallina? Es del rey. Métela con las gallinas tuyas. ¿Quieres ganar un poco de paras? Dijo, sí, yo estoy pronto para ganar un poco de paras. Dijo, cada día que te vayas al palacio y dile al rey, la gallina está muy buena. Y él te va a dar un ducato de oro. Él estaba tanto alegre y dijo, bueno, la metió a la gallina a la cortejo y con las gallinas de él está comiendo de afuera de la tierra lo que hay en bajo. Y de mañana, cada día venían los 2 donde el rey, vino uno y le dice, ¿cómo está? La gallina está muy buena, toma las paras, vete en casa. Vino el judío, la gallina está muy buena, toma paras, vete en casa. Pasó tiempo, la gallina del rey, del visir, se murió. Y él empezó a llorar, dijo, ahora, ¿cómo va a hacer? ¿Cómo va a venir del rey? Le va a decir que la gallina se murió. El rey me dio un orden que no diga las palabras, esta gallina se murió. Cuando que haga, vino del rey llorando, la cara blanca como la pared. Le dijo el rey, dime qué pasó. Dijo, señor rey, empezó a titerear entero, ¿cuál que te conté? La gallina está temblando, se murió. El rey le dijo, bueno, espera, veremos cuál va a ser con la gallina. Y el judío. Y el judío está viniendo cada día, mostrando la gallina está bien, tomando paras yendo en casa. Pasó cuánto tiempo y la gallina del judío se murió. Vino el judío, vino del rey, alegre, bailando, saltando. Le dijo el rey, ¿qué? ¿Cómo estás? Dijo, no, estoy alegre. Dijo, ¿qué? ¿Cuál lo pasó? Dijo, oh, la gallina estaba con un pie arriba y un pie abajo, estaba con un pie. Le dijo el rey, ¿esto todo? Dijo, no, y la cabeza estaba un poco echada adelante. Y dijo el rey, ¿esto todo? Dijo, no, y una ala estaba expandida y sin que se maneje. El rey se nervó de él y le dijo, di que la gallina se murió. Le dijo, esto tú dijiste, yo lo dije. Le vino el rey, le llamó al visir, le dijo, ¿ves? Cuando yo te dije que los judíos tienen inteligencia, es que mires cuando que son bravos. Tú solo vi de la cara tuya y supe que tu gallina se murió. No quería que me dijeras que la gallina se murió. Y el judío mira con tanto diplomacia y no quitó las palabras que la gallina se murió. Esta conseja es por este que hace las bodas. Había de ser un rey y tenía un amigo judío, Rav era. Y este rey lo creía muy bien en este Rav. Y cada vez venían de él y demandaban demandas. Lo que el Rav le decía, él hacía. Un día lo llamó al Rav y le dijo, dime señor Rav, ¿cuál es el Dios vuestro hace? Dijo, el Dios vuestro hace bodas. Casamientos. Él dice, este se va a casar con esta se va a casar con este, y así realmente hace correcto. Así realmente pasa. Afita. Y el rey estaba, dice, esto es lo que hace vuestro Dios, me pareció que hace cosas más grandes. Y dice, va a venir un día y vas a ver que esta es cosa muy grande. Y este rey un día vino, había
al año hacían un día de soco. Y el rey le dijo al visir, yo quiero ir este día a ver cuál hay en la soco, cómo la gente está vendiendo, cuál mercan. Y tú quédate al palacio y métete en el palacio. Le dijo el visir, muy bueno. Y el rey está caminando con la carroza, dijo, trae la carroza y los caballos y yo me voy a ir al soco. Le trajeron los caballos de la carroza, se subió a la carroza y está caminando y de una vez una manceba muy hermosa. Dijo, esta manceba yo quiero que se case con el visir mío. Él no está casado ainda. Y vino escribió un papel, una letra. Esta manceba que te va a dar esta letra, con ella te vas a casar. Y le dijo a esta manceba, dime, ¿tú sabes dónde es el palacio del rey? Le dijo, sí, que no sabe dónde es el palacio del rey. Le dijo, ahora toma esta letra, dala al visir mío y él te va a dar muchas paras. Dijo, bueno, yo estoy pronta. Y ella está caminando y tú no está viendo mucha gente aparados y mirando una cosa. Dijo, mañana, ¿cuál hay aquí en este lugar que tanta gente están aparados y mirando? Y tú no está viendo una vieja, está bailando desdichada, sin fuerza, cansada, sin dientes. Y la gente de Rahmanot le está echando un poco de paras. Vino Rahmanot de ella, le dijo, le llamó, le dijo, mira, ¿por qué tú estás tanto vieja? ¿Estás bailando encima por cuántos groches? ¿Quieres ganar un poco de paras? Dijo, sí, ¿por qué no? Dijo, toma esta letra, dala al visir del rey y él te va a dar muchas paras. Ella estaba alegre, estaba cansada, caminando a vagar, vino al palacio del rey, cerrando la puerta, dijo, ¿quién es el visir? Dijo, sí, yo soy. Le abrió la puerta, le dijo, mira, el rey demandó que te dé esta letra. El visir está mirando, dando la letra y כמעט se desmayó. Dijo, ¿cuál es esto? ¿Cuál es el rey que me está enviando esta vieja que me case con ella sin dientes, no está caminando? Dijo, bueno, que el rey dijo, caracito, ¿cuál que haga? Llamó a las mozas, dijo, vestirla hermosa, la balda, y me voy a casar con ella que ninguno no miren. Y le hizo una barraca chica, la metió dentro de la barraca, que mora allá desechada sola, que ninguno no la miren. Y pasó un poco de tiempo, cuantos días, el Rab le llamó al rey y le dijo, mira, yo estoy haciendo una fiesta grande, yo quiero que vengas tú y tu visir donde mí, y tengo una יום הולדת, una fiesta. El rey vino, estaba a la mesa llenas de todo bueno, frutas y comida, y comieron, estaban alegres. Al cabo vinieron, dijeron, y metieron allá unos prunas grandes, hermosas. Vino el visir, dijo, tomará una pruna desdichada a la vieja que tengo en casa, no tiene dientes, eso está blando, que lo tome, que lo coma. Y vino, lo metió, vino que ninguno no está viendo, lo metió dentro de la aldiquera. Vino, uno le demandó al rey, dime qué hora está, ya que nos vayamos. El rey vino para quitar la hora que tenía a la camisa, a la jaqueta, tenía una aldiquera, y dentro de la aldiquera tenía la hora. Entonces está viendo que la hora no está. Dijo, ay, me robaron la hora. Y se dijeron, ¿quién puede robar? Pues los garzones. Tomaron todos los garzones, empezaron a jarbarles, traían la hora del rey. Dijeron, nosotros no toquemos nada. Y vino el rey, dijo, ¿sabes cuál? Cada uno que va a salir de la casa del Rab, yo quiero que lo miras bueno, si no tiene la hora mía encima de él. Y cada uno que estaba a la fiesta, lo miraron y no tocaron nada. Vinieron y dijeron al visir del rey, nosotros no estamos avanzando, queremos ver, pues está donde ti la hora. Y dijo, no, yo no les voy a dejar a buscar encima de mí. El rey dijo, no embaraza, déjalo, y vamos a ir al palacio. Lo tomó al visir, atornaron al palacio. Atornó al palacio y donde está entrando al camarita de laboro, está viendo la hora encima de la mesa. Dijo, ¿ves que como hice avergüenzar a la gente? Estaba muy mal estuvo en aquel punto. Dijo, mamá, ¿por qué el visir mío no quiso que lo busquen? La hora está aquí, él no tomó la hora, ¿por qué no quiso que lo busquen?
llamó al visir, le dijo, mira, yo quiero demandarte una cosa. Yo te pido la hora, pero yo quiero demandarte porque no quisiste que te busquen encima de ti. Vino el visir, le dijo, ven, yo te voy a contar toda la conseja. Esta vieja que me enviaste en casa, que me casé con ella, no tiene dientes. Pide una fruta muy grande y buena. Dice, desdichada, el día entero está sentada en la barraca, sin hacer nada, no está comiendo. Dice, esta pruna se la va a dar, que la coma. Y la metí a la aldiquera y me dice que no me quiero ver esta pruna. Y dice, ¿qué vieja? Yo no te envío ninguna vieja que te cases con ella. Y dice, me trozo la letra. Dice, Peshín, llámala que venga aquí. Se fue a la barraca, le llamó a la vieja, le dice, ven aquí. Le dice, el rey, dime, yo te di a ti una letra, ¿cómo te vino la letra a la mano tuya? Y ella le está contando, yo estaba bailando por cuántos groches que me den a la calle la gente. Y de una vino una manceba muy hermosa. Me dice, ¿quieres ganar un poco de paras? Toma esta letra del rey. Y yo no sé, vino del rey, pero me dice, ¿quieres que me case contigo? Yo dije, yo estoy vieja, fea, sin dientes, ¿cómo se va a casar conmigo? Y me tomó, me lavó, me permiso esta camareta chica a la barraca y me metió adentro. Vino el rey y le dijo al visir, mira, cuál es, yo estoy viendo que no es el rab, dice cosa muy viva. Y yo de arriba, él es que hace este labor. Yo, que soy rey, no estoy cansada, no estoy pudiendo hacer un casamiento. Y de arriba, todos los casamientos salen buenos. Esta es conseja del huerco que vino a visitar un hombre. Mochón vino de labor cansado y se entró en casa a dormir. Dijo, voy a descansar un poco, pues va a comer la comida del otro día. Estaba muy cansado. Entonces se soñó un sueño, está viendo que el huerco le vino al sueño con una espada a la mano y quiere tomarlo. Él se espantó y le dijo, ¿quién sos tú? Dijo, yo soy el huerco. Dijo, ¿para cuál viniste? Dijo, vine a tomarte tu alma. Le dijo, mira, hazme bondad, yo ahora me casé, tengo hijos chicos, de no van separados, no puedo ayudar a ellos nada. Espera cuántos años y que me grandezcan los ellos, que los case y pues puedes venir a tomarme mi alma. Hazme una bondad, no vengas así en una vez. Dame unas señales antes que vas a venir, que sepa que estás viniendo, que me vaya al otro mundo cayendo, que no me muera de espanto. Y dije, bueno, ¿sabes cuál? Yo te voy a dejar. Y va a venir otra vez. Pasaron cuántos años este hombre, ya está laborando muchos años, se ganó paras, ayudó a los hijos, se casaron, le nacieron nietos. Y estaba alegre, estaba bueno con los hijos, con los nietos, y pasó así en la vida. Y se hizo viejo. Estaba en la cama echado. Y de una, sabiendo, vino el huerco. Le dijo, ¿cuál pasó? ¿Quién sos tú? Dijo, yo soy el huerco. Le dijo, ¿no te dije que me des cuántos señales antes que vengas? Dijo, 7 veces yo vine donde ti y te di señales. Le dijo, yo no vi nada. Le dijo, ¿cómo puede ser? Primera vez yo vine donde te tomé los ojos, la visura, la ría. La vista. La vista, sí. Una vez como mirabas bueno, me dabas y todo, ahora no estás viendo cómo sentarte, dónde sentar. Segunda vez te tomé la ollera, los ojos, las orejas. Oías bueno, ahora no estás oyendo nada. Señal tercero que te di, te tomé los cabellos. ¿Qué cabellos hermosos, pretos tenías, largos? Ahora estás entero calabaza, te dije. Cuarta cosa, te tomé los pies. ¿Cómo caminabas? Ahora estás caminando con el palo solo. El 5. Segunda cosa, te tomé la gana de comer. Una vez como comías bueno, ahora ni gana para comer no tienes. No puedes un pedazo de pan comer. ¿El dientes a Marte? Sí. Dientes no. Segunda vez viene y te tomé los dientes. Y ahora no estás pudiendo también comer. Y si tiene vez te tomé la espalda. Estabas caminando derecho, ahora te hiciste entero corcovado. 7 veces vine, 7 señales te di.
Y ahora, con lo que resviene a tomar, vino el viaje le dije que te diga la verdad, si es este modo, estás hablando justo. Ahora vino mi tiempo y ya puedes tomar mi alma.